La encontraron un martes sin importancia, mientras buscaba el cargador negro que su esposo siempre dejaba en cualquier parte menos donde deba estar. Moviendo la primera pila de sábanas de verano, luego la segunda, y ajá. Estaba una caja de cartán olor, marranto, del tamaño exacto de una caja de zapatos, quieta en el fondo del closet, como si llevara tiempo esperando. Lo primero que notase no fue la caja, sino la cinta adhesiva que la sellaba, colocada con una presiatra uniforme, sin arrugas, sin apuro, con la clase de cuidado que se usa cuando uno quiere que algo permanezca cerrado. Levantá pero la caja con las dos manos. Y sin teatro, un peso moderado. Nada que cayera ni se deslizara adentro, algo compacto y organizado. Como si el contenido hubiera sido dispuesto con tiempo. Despegá la cinta por una esquina, solo lo suficiente para abrir la tapa y no necesitad revolver nada para ver lo que había dentro. Una tarjeta plastificada de un hotel, blanca con letras doradas, con una fecha manuscrita en el reverso correspondiente al octubre del año anterior. Un sobre de papel manila, cerrado, con un nombre escrito a mano en el centro. Una sola palabra. Un nombre de mujer con una letra que ella conocía demasiado bien. Y debajo del sobre, ordenados en un fajo sujeto por una liga. Billetes de 100 dólares que contara dos veces porque la primera vez no quiso creer el total. 4.000 dólares en efectivo que su esposo nunca había mencionado en ninguna conversación, en ninguna cuenta, en ninguna noche de los últimos 12 meses. Sostuvo el sobre entre los dedos y sintiar el grosor del papel, algo adentro que tenía bordes rectos, quizás fotos, quizás cartas dobladas, quizás algo que todavía podá devolverse sin abrir y fingir que no exista. No lo abría. Colocá el sobre exactamente donde estaba, acomodá el fajo de billetes, cerrate la tapa, pegate la cinta con la misma presiad uniforme que había encontrado, y volviar a poner las sábanas encima, primero la segunda pila, luego la primera, hasta que el closet quedat idéntico a como lo había encontrado. Caminate a la cocina, tomátere su taza, bebía el café que todavía estaba caliente, y mirá por la ventana el mismo jardín de siempre sin ver nada de él. En el sobre había un nombre de mujer escrito con la letra de su esposo. Había 4.000 dólares que no existan en ningún registro compartido, y había una tarjeta de hotel con una fecha en que le había dicho que estaba en una conferencia de trabajo a 3 horas de distancia. 5 años antes de que existiera esa caja, existan los turnos dobles del martes y el jueves, y a veces también el sábado, cuando alguien en la clínica faltaba y ella nunca decía que no. Llegaba a casa con las manos oliendo a cloro y a desinfectante de instrumental, un olor que se metía debajo de las suamas y no salía con una sola lavada. Antes de abrir la puerta del departamento, se aplicaba crema de manos con fragancia a lavanda, frotando despacio entre los dedos, borrando la evidencia del da para que Rodrigo no tuviera que olerla llegar cansada. Lo acá sin pensarlo mucho, como quien se limpia los zapatos antes de entrar. Era una forma de cuidar el espacio que compartan, de no traer el trabajo adentro, de proteger algo que consideraba frágil y valioso. Cada maámana, antes de salir, preparaba el almuerzo de gel en un recipiente azul de plástico con tapa a preciatren que compraron juntos en una ferretera del barrio. Siempre lo mismo. Una servilleta doblada en 4, colocada encima de la comida, porque a Cel no le gustaba que la tapa tocara directamente el arroz. Rodrigo cursaba la maestra entonces, con una beca que cubría solo los créditos y dejaba el resto a libros, transporte, tardes sin trabajar, flotando en el aire. Ella lo sostuvo sin hacer una cuenta de lo que costaba, porque asá entendá el matrimonio, como un proyecto que se financia entre dos, aunque los aportes no lleguen al mismo tiempo. Cuando al que terminar y la consultora lo contratar, fue ella quien llamar a la madre de Rodrigo desde el teléfono fijo de la cocina, quien cocinaba durante 3 días seguidos, quien eligía la camisa azul marino que quel usar esa noche. No reclamaba autorá de nada. Limpié la cocina cuando los invitados se fueron y sentía el algo parecido a la satisfacción de terminar una obra.
Pensar que eso era el matrimonio también él, festejar los logros del otro con la misma energía que los propios, sin llevar registro. Lo que nunca festejar fue lo que dejar ir. En el segundo semestre de un curso de administración de empresas, cuando el horario chocair con los turnos que necesitaban para cubrir la hipoteca del departamento, ella se dio de baja sin contárselo esa misma noche a Rodrigo. Guardar el comprobante de cancelación en una carpeta manila que aina exista en el cajae del escritorio. Rodrigo nunca preguntó cómo iba el curso, y ella nunca encontró el momento adecuado para decirle que ya no iba. El tema simplemente dejaba de existir entre los dos, como si jamás hubiera ocupado espacio. El departamento mismo era, en parte, el resultado de una cuenta bancaria que ella abría antes de casarse, siguiendo un consejo que su madre le dio con la misma seriedad con que otras madres dan recetas. Una mujer necesita un piso propio bajo los pies, le dijo, y ella lo tomó en serio. 5 amos de depósitos pequeños irregulares, sacados de lo que sobraba después de cubrir todo lo demás, terminaron siendo el porcentaje decisivo para que el banco aprobara la hipoteca. Nunca lo puso en esos términos frente a Rodrigo. Era su historia, no su argumento. Ahora estaba de pie frente al fregadero, lavando las tazas del desayuno, sintiendo el agua tibia sobre las manos que ya no olían a cloro desde acá ambos. Repasaba todo eso sin melancolía, con la calma de alguien que revisa un inventario y lo encuentra completo. La historia que ella recordaba era salida, verificable, construida con cosas reales. No sabía todavía que dentro de esa caja había otra versión de los mismos amos, escrita por alguien que había vivido bajo el mismo techo. 3 días después de encontrar la caja, el teléfono fijo sonaz a las 11 de la mañana con ese timbre hueco que casi nunca se escuchaba en el departamento. Rodrigo ya había salido al trabajo. Ella estaba en la cocina, con las manos mojadas y el delantal todavía puesto, y contesté sin pensar. La voz del otro lado era de una mujer, adulta, sin apellido, sin formalidad, solo el nombre, Rodrigo, como quien pregunta por alguien que conoce bien el interior de esa casa. Cuando ella respondía de que no estaba, hubo una pausa de 2 segundos exactos, densa y sin relleno, y luego la lánea se cortó, sin nombre, sin recado, sin despedida. Ella se quedate con el auricular en la mano, mirando la pantalla del teléfono, neomero privado. Fue al cajadrén de la cocina, sacad de un bolígrafo y anotad la hora en una servilleta de papel. Las 11:04. No supo por qué lo hizo. El gesto le salí hace solo, como si una parte de ella ya estuviera trabajando en algo que la otra parte todavía no había aceptado. Doblá de la servilleta y la guardá debajo del frutero, donde Piel nunca buscaba nada. Esa noche cenaron arroz con pollo, el mismo de siempre, con el olor a laurel que llenaba la cocina los miércoles. Rodrigo hablacro del tráfico, preguntacro si quedaba postre, sirvíacro agua sin mirarla demasiado. Todo era idéntico a cualquier otro miércoles de los últimos 9 años, pero ella lo miraba distinto. Estudiaba el ángulo de su mandíbula cuando masticaba, la forma en que apoyaba el codo en la mesa, los gestos que antes le parecían suyos y ahora le parecían de un extraamo bien ensayado. Recordá la voz. Recordá el nombre escrito con tinta negra en el sobre de papel manila. Los dos datos todavía no formaban una figura completa, pero ya no eran separados. Antes de dormir, ella entra al albaamo y cerrado el seguro. Algo que no hace desde que vivan juntos, desde que la costumbre había borrado esa clase de lámites pequeños. Abría la nota de su teléfono y escribía 3 palabras sin puntuación ni mayúsculas. Tarjeta, sobre, voz. Apagá la pantalla. Regresá a la cama con cuidado de no hacer ruido. Rodrigo dormá de espaldas, con la respiración pareja de quien no carga nada. Ella se quedaba mirando el techo en la oscuridad, completamente quieta, con la certeza silenciosa de que preguntar será el error más costoso que podá cometer en ese momento. La mañana siguiente contaros los minutos con una precisión que nunca había necesitado antes. Rodrigo entra al Bahama.
A las 6:42, y el sonido del agua caliente contra los azulejos le dio exactamente 18 minutos de certeza. Fue directo al closet, retirar las sábanas con cuidado de reproducir cada arruga, cada pliegue descuidado, y sacase la caja. La puso sobre la cama con las dos manos, sin apresurarse. Fotografías. El contenido desde 3 ángulos distintos. La tarjeta del hotel, el sobre cerrado con el nombre escrito a mano, el fajo de billetes ordenados hacia el mismo lado. No tocate el dinero, no abríate el sobre. Devolvía tú cada cosa a su lugar. Volvía tú a colocar las sábanas con la misma irregularidad de antes y cerratu la manocuerta del closet sin hacer ruido. Para cuando Rodrigo apagatu la ducha, ella ya estaba en la cocina, con el caface puesto y la cara en orden. El plan tomase forma mientras esperaba que el agua hirviera. 3 pasos, no más. Primero, identificar a quién pertenecía el nombre escrito en ese sobre. Una letra cursiva que no reconoca y que ahora tenga guardada en su teléfono. Segundo, cruzar la fecha, impresa en la tarjeta del hotel contra la agenda compartida de Google, que ella y Rodrigo usaban desde acá a Amos para coordinar viajes, citas magédicas, compromisos de fin de semana. Tercero, revisar los estados de cuenta bancarios a los que tenga acceso legal como cotitular y rastrear cualquier retiro en efectivo que coincidiera con ese fajo de billetes. No era un plan improvisado. Era el único plan que tenía sentido si quería llegar a la verdad sin perder el terreno antes de tiempo. Esa tarde, entre una consulta y la siguiente, caminate 6 cuadras hasta una papelera pequeña que quedaba lejos de su ruta habitual. Eligía una libreta de espiral, tama pequeño, pasta dura color negro, de las que no llaman la atención en ningún bolso. Pagá en efectivo, sin tarjeta, sin registro. De vuelta en la clínica, escribía en la primera página los 3 puntos del plan con letra apretada y sin adornos, como si redactara una nota clínica. Debajo a Amadía una sola regla que no pensaba romper. Nada de esto saldrá de ella hasta tener todas las piezas. No llamará a su hermana. No le dirá nada a Marcela, su amiga de 10 años. No usará el teléfono fijo del apartamento ni el correo electrónico que compartan para las cuentas del hogar. Esto lo resolverá sola, primero, porque la única persona en quien podá confiar en ese momento era la misma que había encontrado la caja. Esa noche cocinate arroz, pollo y ensalada, que era la cena de los miércoles desde que se mudaron juntos. Puso la mesa con los manteles individuales de siempre, sirviate los platos en el orden de siempre, y se sentate frente a Rodrigo como lo había hecho cientos de veces. Hablaron de la serie que estaban viendo, de un personaje secundario que a él le parecía innecesario, y ella opinó con la misma naturalidad de cualquier miércoles. Cuando Plido hizo un chiste sobre el final del alto el plumo episodio, ella ría en el momento exacto, con la cantidad exacta de ligereza que la situación apetá. Rodrigo no vio nada distinto porque no había nada visible que ver. Pero la libreta negra ya estaba en su bolso, con 3 puntos escritos y una regla subrayada, esperando la mañana siguiente. Esperato a que Rodrigo saliera al gimnasio del sábado, antes de abrir la libreta negra sobre la mesa del comedor. Tená cafás, tená silencio, y tená la tarjeta del hotel con la fecha impresa en tinta azul. Viernes, 14 de octubre. Abríate la agenda compartida de Google en la computadora y buscate esa semana. Rodrigo había escrito viaje de trabajo Monterrey, conferencia anual, con un icono de aviatn que ella nunca antes había anotado. Buscate la conferencia usando el nombre de la empresa y encontrate el sitio oficial sin dificultad. El evento había sido el jueves, terminato al mediodía y no había sesiat del viernes. Rodrigo regresato el domingo por la noche, con olor a hotel y hambre fingida. Anota eso en la libreta. Fecha, fuente, discrepancia. Una línea limpia, sin subrayado, sin signos de exclamación. Después es abriado la aplicación del banco y revisate los estados de cuenta de los últimos 12 meses comenzando por octubre. No había cargo del hotel. La cuenta conjunta. No había vuelo. No había ningún restaurante de esos 3 dadas flotando en el historial. Ese fin de semana exista en el calendario, pero no en el dinero,
como si hubiera sido pagado, desde un lugar que ella no podía ver. Escribía en la libreta: gastos de octubre 14-16, ausentes en cuenta conjunta, origen desconocido, y pasacro a la siguiente lánea sin detenerse. Entonces tomato el sobre, leyatro el nombre una vez más y lo buscato en redes sociales usando solo el nombre de pila y la ciudad. Aparecieron varios perfiles, la mayoría tenían fotos familiares, cumpleaños, mascotas. Uno no. Una mujer de edad similar a la de Rodrigo, foto de perfil en un aeropuerto, maleta de mano con ruedas color burdeos, sonrisa hacia la cámara como quien sabe que alguien la espera al otro lado. El perfil era semiprivado, pero el nombre completo estaba visible. La protagonista lo copiato en la libreta con letra pequeña y apretada, igual que todos los otros datos, sin rodear el nombre con un cálculo ni presionar más fuerte el bolágrafo. Cerrato todas las pestañas del navegador y vaciato el historial de Van Osqueda antes de pararse de la silla. Releatre las 3 páginas escritas de pie, junto a la mesa, con el cafaje ya frao en la mano. Había 11 entradas, cada una con su fecha, su fuente anotada al margen en letras más pequeñas y ninguna interpretación. Solo hechos ordenados como fichas en una fila, sin que ninguna tocara a la siguiente. Cerrato la libreta, la metía dentro de una bolsa de plástico con cierre hermático que guardaba en el cajá de las pilas y caminato hasta la cocina. En la última repisa, detrás de 2 frascos de especias sin usar y un molde para bundt cake que nunca había estrenado, estaba el libro de cocina grueso de pasta verde oscura, el que había recibido de regalo en una Navidad y Rodrigo nunca había tocado porque a él no le interesaba cocinar ni fingir que le interesaba. Deslizatro la libreta dentro del libro, entre las páginas del capítulo de reposterá, y volviatro a poner el libro exactamente donde estaba, con el lomo hacia adentro. Las piezas encajaban con una precisión que no consolaba sino que pesaba, y todavía faltaba una que convirtiera la geometría de los hechos en algo que no pudiera seguir llamando coincidencia. Esperatos un martes. Rodrigo avisatos por mensaje que llegará tarde, algo sobre una reuniatos que se extendá, y ella respondía con un está bien que escribíaco sin pensar. Cuando el departamento quedó en silencio, fue al closet, sacado la caja de su lugar, y la puso sobre la cama con la misma calma con que se pone un plato sobre la mesa. Buscate el cuchillo de hoja delgada, el que usaba para pelar manzanas, y lo pasatre despacio por el borde del sobre manila, separando el pegamento sin romper el papel. Adentro había 2 cosas. Primero los recibos, hojas dobladas en 3, con el membrete de un banco, que ella nunca había visto asociado al nombre de Rodrigo. Los desplegante uno por uno y los alineate. Sobre la colcha en orden de fecha, como si fuera a armar un informe. 18 meses. Transferencias cada 3 o 4 semanas, montos entre 800 y 2000 $, con una regularidad que no era descuido, sino sistema. Sumat en el teléfono, dedo por dedo. 22.000 $, salidos de una cuenta que no exista en ninguna conversación que hubieran tenido jamás. Luego sacades fotografás. Eran 5, impresas en papel fotográfico. Ordinario, del tamaño exacto de una palma. No había nada obsceno en ellas, y eso fue lo que la detuvo. En la primera, Rodrigo y una mujer caminaban entre puestos de un mercado. Le sostenía una bolsa de frutas y ella se amalaba algo fuera del encuadre. En la segunda, Rodrigo aparecá de espaldas frente a una cocina desconocida, con la postura relajada de alguien que conoce ese espacio de memoria. Había una tercera con una mesa puesta para 2, velas encendidas, copas de vidrio corriente, una cuarta donde Rodrigo dormía en un sofá que ella nunca había visto, con la boca levemente abierta, la misma forma en que dormía a su lado desde acá 9 años. La quinta era un cumpleaños, una torta pequeama, una vela, y los 2 mirando la cámara con la familiaridad de quienes llevan tiempo compartiendo ese ritual. Ella sostuvo la foto del mercado durante un tiempo que no supo medir. No lloratre. Miraron la bolsa de frutas en la mano de Rodrigo y pensadre, sin querer pensarlo, en cuántos martes había pasado sin preguntarse a dónde iba exactamente. Después colocad las fotografajas en el mismo orden en que las había encontrado. Doblaron los recibos en 3 como estaban, los devolvían al sobre y sellate el borde con un pegamento en barra que sacate del cajate del escritorio. La caja volvíate a la closet, el cuchillo volvíate a la cocina.
Lo que cambiate fue lo que ya no tenía forma de ignorar. No era una traición de un momento, sino una construcción, con logástica, con dinero, con fotos cotidianas que nadie imprime si no tiene intensidad de guardarlas. Los 2 días siguientes, Elena los vivía con una calma que ella misma no reconocía como suya. ¿Preparase? El desayuno a la hora de siempre, doblar ropa recién lavada, respondía los mensajes de Rodrigo con la misma brevedad afectuosa de siempre. Pero dentro de esa rutina familiar había un orden nuevo, Frau. Y preciso que ella controlaba por primera vez en mucho tiempo. El miércoles, durante el almuerzo, pidíate prestado el teléfono de su compañera Valentina con el pretexto de que el suyo no tenase a mal. Desde ese teléfono, abría tú una cuenta de correo con un nombre que no era el suyo, una contraseña que nadie podrá adivinar y una dirección de almacenamiento en la nube que no exista antes de ese momento. Esa noche, cuando Rodrigo se queda dormido con el noticiero encendido, ella sacó los recibos de transferencia del sobre Manila y los fotografió uno por uno, con la linterna del teléfono apuntando en ángulo para evitar el reflejo del papel. Contatré 19 imágenes antes de volver a guardar el sobre exactamente como lo había encontrado, con el mismo doblez en la esquina inferior derecha. El jueves se tomate una hora libre del trabajo con el argumento de una cita magédica. Caminá 6 cuadras hasta una oficina que había buscado 3 noches antes. Y entra 3 sin cita, previa a preguntar por orientación en materia de familia. La abogada era una mujer de voz tranquila que tomatre notas sin preguntar nombres, y eso fue suficiente para que Elena hablara con precisión quirúrgica sobre cuentas conjuntas, sobre un departamento con escritura compartida, sobre ahorros acumulados durante 9 años. Cuando salía entre, doblaba en el bolsillo un papel con 3 números escritos a mano. El porcentaje que le correspondía por ley sobre los bienes comunes, el plazo máximo para solicitar una medida cautelar sobre la cuenta conjunta y el costo aproximado de iniciar un proceso sin que el otro cañugue fuera notificado de inmediato. Esa noche cocinatore pasta, puso la mesa con los manteles de siempre y esperátore a que Rodrigo llegara con una sonrisa que ya no le costaba nada porque ya no significaba nada. Rodrigo llegate a las 10:48, oliendo a cloro y a esa toalla azul que siempre dejaba en el carro. Ella lo esperaba sentada en la silla de la cabecera, la que Hazel nunca usaba, con las manos cruzadas sobre la mesa. No había platos, no había café, no había café. Ninguna de las seámales domésticas que Rodrigo usaba para leer el tono de una mañana, solo la mesa limpia y ella encima de ese silencio como quien sostiene algo muy pesado sin que se note.
preguntándose algo sobre el desayuno con la ligereza de quien no espera respuesta distinta a la de siempre. Ella no respondíate con palabras, sino con un gesto. Empujá hacia el centro de la mesa la libreta, negra, abierta en la página que tenía la columna de fechas. Rodrigo la miró como si no la reconociera, o quizás porque Sa la reconocía demasiado rápido. Junto a la libreta estaba la hoja que ella había transcrito a mano durante la madrugada del jueves, con los nombres, las cifras y los meses ordenados, en columna. Aló habla. Ella tampoco. El refrigerador zumba una vez y ese sonido ocupa todo el cuarto. Entonces ella colocó sobre la libreta la foto que había encontrado doblada dentro del sobrecafate sin decir de Dantes, Benana, ni cuándo la encontrá, dejando que el objeto hablara solo. Rodrigo apoyate la bolsa del gimnasio contra la pared con una lentitud que parecía calculada, como si necesitara ese segundo para decidir cuáte cara poner. Ella lo observatre hacer ese movimiento y supo que Adele ya no tenía ninguna versiater que pudiera sostenerse frente a lo que estaba sobre esa mesa. No levantare la voz, no necesitara hacerlo. El poder estaba en lo que ella había reunido en silencio durante días y ahora descansaba entre los dos como una verdad que ya no le pertenecía solo a Analle. Rodrigo se fue sin portazo, que era lo peor, porque el silencio que deja tenía más peso que cualquier golpe. Recogía toda su mochila del cuarto con movimientos lentos, casi cuidadosos, como si aún quisiera no molestar. Elena escuchatre el cierre del cierre, el roce de la tela contra el marco de la puerta. Y luego nada. Se quedate parada en la cocina con la taza de café de la maánana toda va en la mano frapra desde acá horas. El láquido oscuro inmátil como un charco despuaces de la lluvia. La libreta negra segó sobre la mesa del comedor, abierta en la última página que había leado, las letras de Rodrigo mirándola desde ajá. Elena no la cerratre, no pudo. Fue al ventanal y lo vio cruzar. La calle sin voltear, el morral colgado en un hombro, los pasos iguales a los de cualquier sábado. Como si nada dentro del departamento hubiera cambiado de forma. Eso fue lo que le quitate el aire. ¿Qué hace? Caminaba igual. Volvió a traer a la cocina y puso la taza en el fregadero con un cuidado. Absurdo, casi ritual, el gesto de quien todavía funciona, aunque por dentro todo está detenido. El refrigerador zumbatre. El calentador hizo un clic. La vida doméstica siguiatre su mecánica sin pedirle permiso. Elena se sentatre en el suelo con la espalda contra el gabinete bajo, las rodillas dobladas, y por primera vez en semanas no calcula nada, no planea nada, no conta minutos. Solo estuvo ajá en el frao de las baldosas, mientras la nueva realidad terminaba de instalarse a su alrededor como polvo que cae despacio y lo cubre todo. El jueves por la mañana, Elena abriatre la cuenta bancaria conjunta desde su teléfono y transfería la mitad del saldo a una cuenta que había creado sola 3 días antes. No fue un acto de rabia. Fue el primero de una lista que había escrito en papel, con lápiz, para poder borrar si se arrepentá, y no borratre nada. Llamatre a una abogada que le había recomendado su prima hace años. Guardatre el número sin usarlo, y ahora lo marca sin dudar. La cita queda para el lunes siguiente, a las 9 de la mañana, en una oficina que Elena no conocía, pero cuya dirección memorizate de inmediato. Esa tarde sacádele a la cena las cajas de cartón que habían sobrado de la última mudanza y las acomodaque en el cuarto de costura, sin abrirlas todavía. Solo tenerlas ajá era suficiente por ahora. Una promesa visible de que el siguiente paso exista. Fue al supermercado y compré exactamente lo que ella quería comer esa semana, sin calcular los gustos de nadie más, y el carrito se sintiera extremadamente liviano. De regreso, reorganizá el cajá en de la cocina, donde Rodrigo guardaba sus llaves de repuesto, sus cargadores, ese desorden que ella había tolerado como si fuera parte del trato. Puso todo en una bolsa de plástico
La dejatre sobre la cama de Ajez, en su lado, sin nota y sin explicación. Esa noche durmíatre en el centro de la cama, con las dos almohadas, y no puso el despertador a la hora que a Ajez le convenía, sino a la que ella necesitaba levantarse. 3 semanas después de aquella noche, Elena encontró trabajo en una notará a 12 cuadras de la casa, donde había vivido con Rodrigo. Era un empleo pequeño, de horario fijo y sueldo justo, pero era suyo. La primera mañana que cruzate esa puerta con su nombre en el contrato, sintiat algo que no supo nombrar bien. No era alegrada, era peso que se iba. Ordenaba escrituras, sellaba documentos, archivaba historias de otras personas que firmaban lo que crean permanente. Había cierta ironía en eso y ella la dejaba estar sin explotarla. El departamento donde viva ahora olía a pintura reciente y a un detergente de limante que no era el que usaba antes. Lo había elegido deliberadamente por eso. No había fotografías en las paredes todavía. Solo un gancho metálico donde colgaba su bolso al llegar, y esa sencillez le parecía suficiente por ahora. Una tarde, al limpiar el bolso, encontré en el forro interior una nota de supermercado con la letra de Rodrigo: leche, café, pilas A, 3 cosas sin importancia escritas en su letra apretada y familiar, y aún así tuvo que sentarse en el borde de la cama y respirar despacio. No lloratre, se queda. Mirando el papel un momento largo, lo doblá con cuidado y lo metía pun en el cajá. En el cajá pun de la mesita de noche, no porque quisiera guardarlo, sino porque todavía no sabía qué hacer con lo que quedaba después de entender la verdad. Esa noche cociné arroz con verduras, puso másica sin letra, y cuando terminé de comer lavato el plato de inmediato, algo que nunca haja antes. Era un gesto mínimo, casi invisible, pero era completamente suyo. El miércoles por la mañana, Elena abría tras el caján de la cocina y encontrase la foto que había guardado a 3 semanas antes, debajo de los recibos de gas y los lapiceros sin tinta. Era una foto de su boda, pequeama, con las esquinas un poco dobladas. La mirase sin llorar, que ya era algo distinto a todo lo que había hecho con esa imagen desde que supo la verdad. La dejad sobre la meseta, junto a la taza de cafás, y desayunad frente a ella sin apartar la vista. No la rompiatre. No la volteatre boca abajo. Simplemente coexistiatre con ella. Como se coexiste con una cicatriz que ya no duele al tacto, pero sigue estando aja. Despuaje. Lavatré la taza, la secatre con el trapo de lino verde que colgaba en el horno y colocá la foto de nuevo en el cajá tremo, pero esta vez sin esconderla debajo de nada. Eso fue todo. Un gesto pequeño que nadie vio, que nadie aplaudiatro, pero que a ella le tomatro. Semanas poder hacer. Por la tarde llamá a su hermana no para hablar de Rodrigo, sino para preguntarle si quería acompañarla al mercado el sábado. Su hermana dijo que sa, y Elena anotó sábado. Mercado en el calendario de la cocina, con letra más firme de lo que esperaba tener. El sábado por la mañana, Elena abrió el cajato de su mesita de noche y sacó el sobre Manila que había guardado desde el principio. Lo puso sobre la mesa del comedor, junto a una taza de café negro, y lo miró sin abrirlo. Ya sabía lo que contenía, lo había sabido desde la noche en que encontraste los estados de cuenta doblados dentro del libro de recetas, que Rodrigo nunca tocaba. Pasado los dedos por el borde del sobre con la misma calma con que se toca algo que ya no duele, solo pesa. Afuera llova despacio, ese tipo de lluvia, que no hace ruido, pero moja todo. Elena doblatro el sobre por la mitad, fue hasta la cocina y lo dejate caer en la bolsa de basura, sin ceremonia, sin pausa, sin mirar atrás. Luego lava a tres la taza, la secatre con el trapo de cuadros azules que había comprado ella sola en el mercado, y la colocatro en el estante. La casa olá a cafatro y a piso. Recía zen trapeado, y ese olor era completamente suyo.
Se senteano frente a la ventana, vio la lluvia resbalar por el vidrio y entendía Ter que no estaba empezando de nuevo, porque no había nada que rehacer desde. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.